Si es posible que cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración para pedirle al Eterno que Él esté con nosotros. Vamos a comenzar esta clase número 10 y que sea Él quien dirija todo lo que nosotros hacemos. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a cerrar los ojos, por favor. Bendito y amado de nuestro corazón, gracias Abba porque nos permites estar nuevamente, Señor, un martes más, una clase más, la clase número 10, Señor. Todo está bajo tu preciosa voluntad, bajo tu dominio, tu poder, y por eso queremos venir delante de ti y antes que cualquier cosa, darte las gracias por la vida, por la salud, por las familias de cada uno de los que están en vivo y de los que nos van a escuchar posteriormente. Gracias. Gracias, amado, porque aún aquellos que tienen cargas, que tienen situaciones, que tal vez incluso están enfermos, los queremos dejar en tus manos. Y Señor, nosotros nos dejamos en tus preciosas manos, rogándote que en esta noche nos permitas aprender de tu palabra, que seas tú quien dirija todas las cosas, que permitas que podamos ser lo más claro posible para que nuestros hermanos puedan comprender de una manera contundente y muy clara cada una de las cosas que vamos a aprender el día de hoy. En tus manos nos dejamos, Señor, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, por sus méritos, Yahshua. Amén. Muy bien. Ya por aquí vi a Esteban también que ya está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, quiero darle la bienvenida. El día de hoy nos encontramos en un lugar que se me hizo bastante adecuado, porque dice la escritura que nosotros debemos de ser como niños. Fíjense que hoy los traje al Museo de Libros Ilustrados para Niños en Iwaki, en Japón. Es un lugar muy bonito. La verdad estuve yo viendo algunas imágenes y me pareció un lugar adecuado como para estudiar la Torá en esta noche. Espero que lo disfruten. Y bueno, pues ya estoy por aquí. Yo voy a saludarlos, mis amados hermanos. Muchas gracias por estar. Hoy vamos a retomar la clase pasada que estábamos hablando acerca de la desobediencia. Recuerden que estamos hablando acerca de nuestro segundo enemigo, que es nuestra carne. Somos nosotros mismos y cada una de las características que nuestra carne tiene para evitar que nosotros busquemos el rostro del Eterno. Eh, Así, muy rápidamente, como una remembranza, bueno, pues veíamos o hablábamos acerca de que el pueblo de Dios en dos ocasiones han sido los que más gloria han visto de parte de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios que salió de Egipto. Ellos pudieron darse cuenta de las maravillas del Eterno y también del pueblo de Dios y de las personas que estuvieron cerca de nuestro Mesías cuando Él vino a esta tierra, los apóstoles, ¿verdad? Entonces, bueno, pues definitivamente son momentos cruciales y que han marcado la vida de todo el mundo antes, ahora y lo seguirán haciendo. Entonces, hablábamos acerca de que una instrucción, bueno, pues la sigue un hombre y una mujer obedientes, y el hombre obediente, a ese hombre le sigue la gloria del Eterno. Eh, Hablábamos acerca de una profecía del libro de Josué, en Josué 24:32, ¿sí? Veíamos la diferencia entre una disculpa y el perdón. Ajá. También estábamos viendo lo que realmente es perdonar, que perdonar es olvidar, y nos dábamos cuenta cómo nuestro Dios no solamente olvida, sino olvida que lo olvidó, ¿sí? Nosotros nos estábamos comparando o estábamos tratando de asimilar esa comparación de lo que a nosotros nos han hecho, de lo que nosotros hemos padecido cuando tenemos circunstancias y que todavía
pues muchas veces por orgullo, por diferentes circunstancias, no queremos reconocer, pero nos dábamos cuenta cómo a nuestro Salvador, pues lo crucificaron. Entonces, ¿quiénes éramos nosotros como para poder reclamar alguna cosa? También hacíamos una aclaración muy importante acerca de que, bueno, no vamos a restituir a una persona, por ejemplo, y dábamos un ejemplo, una persona golpeadora, ¿verdad? Eh, que a lo mejor hace daño a los niños o alguna persona que tenga ese tipo de características. No, claro que no. Y leíamos que, bueno, pues es para que nosotros podamos perdonar con el fin de restituir nuestra alma. ¿Ok? Entonces, pues ahí es donde nos quedamos en esa parte para poder seguir entendiendo lo que es la desobediencia. Entonces, si no tienen inconveniente, bueno, vamos a quitar aquí este museo del libro para los niños y vamos a colocar el material de esta noche. Ahora vamos a ver ejemplos acerca de la obediencia. Yo quiero decirles que es muy importante que nosotros nos demos cuenta de las situaciones tan grandes que nosotros podemos provocar con nuestra desobediencia. Y por eso les traje algunos ejemplos, 3 ejemplos solamente, porque quisiera que ustedes se pusieran en el papel de obedecer como lo hicieron los discípulos. Bueno, pues aquí dice que en Lucas 29, Yahshua, Jesucristo, envía a 2 discípulos por un burro. Ellos podrían haberse negado. Yo quisiera pedirles que ustedes imaginen esa situación, llevándose a un burro porque su rabí, su maestro, se los pidió. Bueno, ¿qué tipo de discípulos somos? Han de haber pensado, rebeldes convencidos o discípulos obedientes. Si no obedecemos al que miramos, ¿cómo podríamos decir que somos obedientes al que no miramos? Solo aquel que ha aprendido a obedecer es aquel que va a mandar algún día, porque sabe hacer buen uso de esa autoridad. Eh, yo quiero pedirles, por favor, que este tema de la obediencia ustedes lo puedan llevar incluso, por ejemplo, a sus trabajos, al entorno familiar, porque cuando nosotros somos padres, pues tenemos que hacer valer la autoridad muchas veces y nuestros hijos hay veces en que quieren salir de la situación de reglamentos que tenemos en casa. En el trabajo también se dan esas situaciones. Nosotros siendo personas subordinadas bajo una autoridad o tal vez estando en una eminencia, teniendo un puesto donde tenemos a personas a nuestro cargo, pues es muy importante que nosotros mismos demos en cualquiera de esos 2 escenarios, en la calle, cuando vamos en el transporte público, cuando vamos en nuestro vehículo, cuando estamos en un mercado, no sé. Debemos de ser personas obedientes a los reglamentos, a caminar por la derecha, claro, en Europa, porque tenemos a una persona en Europa, se circula por la izquierda. Entonces, hasta ese tipo de detalles nosotros debemos de ser observadores de eso, ¿sí? Porque desde ahí comienza la obediencia. Nosotros no solamente debemos de aprender lo que dice la escritura y llenarnos de conocimiento, en realidad debemos de aprender y de actuar, mis amados hermanos. Debemos de ser un reflejo de lo que dice la escritura. Eh, cuando, cuando entramos al tema del evangelismo, nos damos cuenta de que es mucho mejor y más en estos tiempos que ya son tiempos tan difíciles, tan complicados en cuanto a la maldad y todas las cosas que hay alrededor de nosotros en el país que sea. Muchas veces nos damos cuenta de que ya hablarle a una persona ya no es tan fácil. El quererle compartir de la escritura las buenas nuevas de salvación ya no es tan fácil. Es mucho más fácil que nuestro testimonio hable por nosotros. Si nosotros somos personas que no tenemos que no hacemos o no vivimos lo que nosotros estamos predicando, bueno, va a ser muy complicado, créanme, muy complicado el que nosotros reflejemos esa luz del Eterno. Y pues bueno,
en un curso que tenemos también en el canal, que es el discipulado. Bueno, pues yo les invitaba en ese curso, en alguna clase donde les decía, bueno, pues la manera de medir primero que nada al varón, pues es con su familia. Lo que su familia diga, eso es lo que realmente está representando ese varón, porque mi esposa dice mucho, ¿no? Que yo soy candil de la calle y oscuridad en casa. Es una realidad. Muchas veces terminamos no siendo obedientes como debe de ser en todos los lugares donde nos encontramos. Esa es una realidad, mis amados. Y desafortunadamente, bueno, pues a veces caemos en esas circunstancias y tenemos que estar buscando cómo mejorar. Y esta es una de las cosas que debemos de buscar mucho, el cada vez ser más obedientes. Yo me voy a hacer a un lado aquí porque quiero que sigamos ahora con otros dos ejemplos y se los voy a poner aquí en pantalla. En Lucas 17, bueno, pues Yahshua le indica a Pedro que vaya al mar y que pesque, y de ahí sacará un pez donde dentro de ese pez se va a encontrar el pago del impuesto. Ustedes podrían imaginarse este cuadro, esta escena. Pedro, pues seguramente pensó o estaba analizando las circunstancias. Bueno, pues Pedro era un pescador industrial, era un pescador profesional. Él se dedicaba a eso para vivir, mis amados. Por supuesto que sabía pescar. Sin embargo, él fue y lo hizo. ¿Y qué habría pasado si él se hubiera rehusado? ¿Sí? Yo aquí les pongo la disyuntiva. ¿Qué harían ustedes? Si, por ejemplo, los ingenieros, bueno, pues nuestro maestro de repente les pidiera algo que es a lo mejor inédito, que es difícil de concebir, porque a lo mejor en la rama en la que ustedes se dedican, pues son muy buenos haciendo lo que hacen. ¿Qué sucedería? Sería a lo mejor que nuestro orgullo saltaría y que de repente quisiéramos de alguna manera como que enojarnos, ¿verdad? Porque el Eterno nos pide algo que a lo mejor estamos pensando que es muy pequeño. No, mis amados hermanos, nada es pequeño para el Eterno. Debemos de considerarlo de esa manera. Entonces, y acuérdense que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, ¿cómo dice la escritura que debemos de ser? Debemos de ser así. Yo quiero decirles que yo siempre tengo una frase muy hecha. Yo soy el más pequeño de los pequeños después de los pequeños de los servidores del Eterno. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque yo quiero algún día que pues pueda yo tener un pequeño espacio en el reino de los cielos. Entonces, yo les invito, es la mejor forma. Aún así, yo también padezco de orgullo, padezco de un carácter muy difícil, de muchas cosas que, créanme, a veces tengo que decir, no, Señor, ayúdame, por favor, porque las cosas no son las que debo de hacer y no estoy haciendo conforme a tu escritura. Entonces, todos fallamos, pero es muy importante que estemos conscientes de la medida y la medida es lo que dice la escritura. Otro ejemplo más, en Lucas 22, Yahshua le pide a Pedro y a Juan que fueran a buscar a un hombre específico. Les dijo, síganlo y pregúntenle en dónde será el lugar donde nuestro Mesías tomaría la Pascua. Bueno, pues imagínense ¿qué fue lo que sucedió? Imagínense si esa persona se dio cuenta de que dos hombres, ¿sí? Y pues no creo que hayan sido personas bajitas. La mayor parte de los judíos, bueno, pues son personas de buena estatura. Si dos hombres te siguen, ¿no? Para empezar, no te dicen nada y te siguen así a cierta distancia. Imagínense todo ese cuadro, todo lo que sucedió. Pues yo creo que esta persona llegó incluso a su puerta y así como que a lo mejor espantado, ¿verdad? Tal vez pudo haber sucedido. Y en el momento en el que tocaron los apóstoles y de repente los vuelve a ver, bueno, pues a lo mejor hasta sintió miedo. Pero bueno, el Señor tenía el control de todas esas cosas. Son pequeños detalles que yo quise ponerlos porque
¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si traemos unas monedas en la bolsa? No quiero hablar de monedas específicas, porque aquí hay personas de varios países, pero unas monedas en la bolsa y el Señor de repente nos muestra a una persona que tiene necesidad, a lo mejor un anciano, es a quien más tal vez debemos de ayudar, y nosotros tenemos que, porque sentimos en nuestro corazón, porque el Ruach comienza a hablar, el Espíritu comienza a hablar a nuestra mente, dale lo que traes a esa persona. Imagínense que es todo lo que tenemos y nos encontramos todavía varios kilómetros de regresar a casa. Bueno, ¿seríamos obedientes? ¿Tendríamos esa capacidad de ser obedientes? O a lo mejor estamos a punto de comer algo porque tiene muchas horas que no hemos comido porque estuvimos muy ocupados, salimos de un compromiso, etcétera, y estamos a punto de llevarnos una galleta o una torta o un pan a nuestra boca y de repente vemos a una persona con necesidad. Bueno, estaremos en esa posibilidad de poderlo hacer y no solamente una vez, varias veces lo haríamos o hasta dónde podríamos llegar por ayudar a alguien, ¿verdad? Bueno, pues todo eso es muy importante. Créanme que son situaciones complicadas las que muchas veces el Eterno nos demanda, pero definitivamente siempre vamos a poder hacer lo que Él nos está pidiendo. Bueno, pues con estos ejemplos yo quiero decirles que la unción, ¿sí? Porque mucha gente es como que tendiente a buscar esa unción. Recuerden una cosa, y me voy a colocar aquí antes de seguir leyendo el párrafo. Amados, recuerden una cosa, unción igual a poder de Dios, ¿ok? Repítalo por favor, unción igual a poder de Dios, ¿ok? Entonces, a lo mejor quiero decirte que la unción sigue a la obediencia y que la obediencia mata nuestra carne, ¿sí? El que quiere ser alguien en la obra del Eterno, en el reino del Eterno, bueno, pues obedecerá al que lo lleve a ser alguien. Entonces, nosotros debemos de obedecer lo que dice la Escritura, mis amados hermanos. Y aquí les pongo un versículo en una versión muy específica para que se comprenda de una manera clara. La obediencia es igual a lo que dice Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra del Eterno, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Híjole, hermanos, yo quisiera, por favor, usted que me está escuchando en vivo, repítalo, por favor. Repítalo en voz audible, ahí donde me está escuchando. Cuando escuchen este video, los que lo van a ver publicado en YouTube, por favor, repítanlo. No solo escuchen la palabra del Eterno, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es muy dura esta palabra, muy contundente. Pero definitivamente es importante que nosotros lo sepamos, lo aceptemos y no hagamos berrinche cuando recordemos esto que dice Santiago 1:22. Al contrario, siempre estemos dispuestos a obedecer al Eterno. Mientras más obedezcamos, lo que va a suceder es que nuestra carne va a menguar. Es una de las cosas que va a provocar que nuestra carne mengue. Y así como dice el apóstol Pablo, bueno, pues mientras más mengue mi carne, el espíritu va a crecer. Algún día en alguna de estas clases les voy a explicar esa cita bíblica y les voy a dar el contexto bien a qué se refiere, pero textualmente lo comprendemos, lo hemos manejado muchísimas veces. Entonces es necesario que nosotros menguemos para que el espíritu crezca. Bueno, pues hasta aquí llega la enseñanza acerca de la desobediencia. Eh, Mis amados hermanos, yo quiero hacer un corte hasta aquí. Es importante que de repente hagamos un análisis porque ya estamos en la clase número 10, ya es importante que nosotros evaluemos lo que estamos haciendo. Yo el día de hoy, la verdad es que de las más de 30 personas que están en el grupo, no siempre veo lógicamente a todos, seguramente por sus compromisos, pero nosotros como maestros, nosotros como Grupo Benaya, siempre tratamos de hacer en alguna parte del curso, hacer una evaluación. Entonces, aquí un corte.
¿Estamos realmente listos para obedecer, mis amados hermanos? Ya con todo lo que hemos aprendido. La pregunta obligada es, ¿qué tan obedientes somos? En este momento, fíjese muy bien, ya hemos aprendido que somos hebreos porque ya escuchamos 9 clases de un curso distinto que les pedí que lo estuvieran escuchando y ya debieron de saber y de conocer por qué somos hebreos. Que solamente tenemos un Dios, dice Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Yod Hei Bad Hei Eloheinu, Yod Hei Bad Hei Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Hemos entendido que debemos de obedecer sus mandamientos, el principal mandamiento, que es lo que acabamos de leer, Deuteronomio 6:4, y lo que aparece en Éxodo 20, del 1 al 17, que son las 10 palabras, las mejor conocidas como los 10 mandamientos. También hemos aprendido que la Torah debe de ser nuestra instrucción, ya que en base a la Torá, sí, están basados cada uno de los libros de la Escritura. De base a la Torá hablaron los profetas, habló los salmistas, habló el sabio escribiendo proverbios, hablaron cada uno de los apóstoles, habló nuestro Mesías en base a la Torá. Todo está basado en los primeros 5 libros de la Escritura, lo que comúnmente en el cristianismo se conoce como el Pentateuco. Bueno, también ya para este tiempo, después de 10 clases, ya aprendimos lo que es hacer un altar familiar, ya sabemos buscar el rostro del Eterno y más que todo estamos buscando que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob habite en nuestras casas. Ya eso ya debe de ser algo que estamos haciendo. ¿Sí? Ya aprendimos que tenemos 3 enemigos. Hemos conocido al primero y estamos conociendo al segundo, pero del primero, ¿qué cosa aprendimos? Que está vencido, ¿ok? Todo esto es lo que hasta este momento hemos comprendido y yo quiero preguntarles si estamos listos para que este aprendizaje que llevamos, estamos listos para llevarlo a cabo, mis amados. Como les digo, ya debieron de haber visto 9 clases de otro curso, ya debemos de haber estado haciendo altar familiar, no, tal vez no todos los días, no, 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 mis amados, pero pues buscando una vez a la semana tal vez. Eh, entonces es importante que ustedes consideren eso. Y yo quiero decirles algo, ustedes se inscribieron en este curso con el fin de ser guerreros del Eterno, ¿sí? Aprender acerca de guerra espiritual. Pero yo quiero decirles algo, que si no pagamos el precio para tener ese título, ¿cómo vamos a obtener algo? ¿Sí? Entonces, y me hice a un lado para que pudiéramos leer el último párrafo que dice eso. ¿Cómo vamos a poder tener algo? Hay un, Hay un curso que nosotros impartimos para el Ministerio de Enseñanza, o sea, cuando una persona tiene ese ministerio, bueno, o cuando podemos acercarnos a las iglesias y reunimos a un grupo que se va a dedicar a la enseñanza, no solamente de escuela dominical, sino de personas adultas, de matrimonios, de niños, de jóvenes, en general, Ministerio de Enseñanza. Y hay una clase muy específica en donde yo los llevo a reflexionar que ustedes van caminando por un lugar, una calle muy bonita, y llegan a un aparador, mis amados hermanos, en donde ahí ven algo que a ustedes les maravilla, ¿no? Y les pongo el ejemplo, les pongo fotos, a lo mejor una playera de su equipo favorito, un coche, ¿verdad? Un coche así maravilloso que se ve muy bonito, un BMW, un Audi, vestidos, bolsas, zapatos, no sé, algo que a ustedes les guste, a lo mejor un equipo de cómputo, un equipo de sonido, ¿verdad? Y estamos ahí observando, estamos viendo lo que hay en el aparador, pero de repente llega el momento en el que bajamos la vista y vemos el precio. Lógicamente son cosas tan bonitas, pero pues cuestan caro, ¿sí? ¿Y qué hacemos? ¿Lo compramos? ¿O nos damos la media vuelta y nos vamos, mis amados hermanos? ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Por qué no siempre compramos lo que queremos?
porque simplemente no estamos dispuestos a pagar el precio. O tal vez no tenemos lo necesario para pagar el precio. Es lo mismo en las cosas del Eterno. Nosotros muchas veces queremos hacer muchas cosas, queremos participar en las iglesias donde estamos, queremos hablarle a gente, queremos enseñarle, queremos ser parte del cuerpo de profetas, queremos ser ujieres o diáconos, no sé, muchas cosas. Pero ¿por qué al cabo de 1 o de 2 semanas nos cansamos y mejor no lo hacemos? ¿Sí? O llega el momento en que razonamos y antes de estar con un compromiso más, lo pensamos y lo rehusamos. Por eso, precisamente por el mismo motivo en el que vemos en el aparador cosas tan bonitas, pero no las compramos. No estamos dispuestos a pagar ese precio. Hay veces en que el Eterno nos pide cosas muy fáciles, pero conforme nosotros vamos siendo obedientes, nos está pidiendo cosas más allá. Lo que nosotros les hemos pedido en este curso, como una petición, que hagan su altar, que vean un curso distinto a la par de estar estudiando los martes aquí con nosotros. De repente algunas preguntas que he puesto en el muro de Facebook. Bueno, ¿por qué no lo han hecho todos? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Esa es la realidad, mis amados. Yo no quiero avergonzarlos, no es la intención. Simple y sencillamente decirles o llevarlos a que ustedes se den cuenta de la realidad que están viviendo. ¿Qué es lo que va a suceder cuando nos encontremos delante del Eterno y estemos en el juicio? Bueno, pues Él va a sacar, primero va a buscar en el libro de la vida si nuestro nombre aparece ahí, pero el nombre no solamente es que apareció ahí Leonel Cruz González, con letras de oro, ¿verdad? Porque en el cristianismo así lo decimos, que con letras de oro yo voy a encontrar en el libro de la vida las cosas. No, algún día tendremos oportunidad de enseñarles, pero lo que quiere decir el nombre es todo lo que somos, cómo es nuestro carácter, cuál es nuestro trabajo, cuál es el propósito que Dios tenía para nosotros, cómo iban a ser nuestras características, cuál iba a ser nuestra familia. A eso se refiere con el nombre. Y también vamos a llegar a un libro en donde en un momento dado van a aparecer todas las cosas que nosotros hicimos, el libro de la vida, otro libro de la vida donde van a estar cada una de las cosas que hicimos, cada una de las cosas que pensamos, cada una de las cosas que dijimos, y todo eso nos va a ser tomado a cuentas. ¿Qué va a suceder, mis amados? ¿Realmente fuimos lo suficientemente obedientes? ¿Hicimos lo que aprendimos? ¿Estuvimos cada día esforzándonos porque la escritura realmente se volviera vida en nuestra vida? ¿O solamente estábamos aprendiendo para tener más conocimiento, para poder eh, eh, pues hacerle ver a alguien que nosotros somos mejores, o tal vez para podernos parar en un púlpito y hacer una enseñanza maravillosa, ¿sí? O tal vez pararnos en un púlpito y demostrar que nosotros tenemos la capacidad de compartir? Pues porque tal vez es la gracia que el Eterno nos ha puesto, tal vez es algo que ya lo traemos, pero no lo obtuvimos de nosotros, lo obtuvimos porque el Eterno quiso que nosotros lo obtuviéramos. Entonces, ¿por qué los estoy llevando a todo esto? Insisto, no quiero avergonzarlos, solamente quiero hacer que ustedes recapaciten, mis amados hermanos. La obediencia es tan solo una mínima parte. Y hago este corte y queda después de haber tocado el punto de la obediencia, porque realmente ya vimos varias cosas. Ya aprendimos acerca de diferentes situaciones de nuestra carne que es muy importante que nosotros cambiemos. Ya en nosotros ya debimos haber reflexionado, como les digo, primero que nada, que somos hebreos, que a lo mejor estábamos con una idea diferente. Ya conocimos cuál es nuestra identidad, mis amados hermanos, ¿sí? Eso es muy importante, eso es algo que nadie nos va a regalar, pero ya sabemos perfectamente bien cuál es nuestra identidad. Somos hebreos. No somos cristianos, no somos católicos, no somos judíos, somos hebreos. Si usted tiene dudas, es porque no ha visto las clases que yo le pedí que viera. Y conforme a la escritura, entonces yo le invito a que lo haga, todavía está a tiempo, para que usted pueda decir, esta es mi identidad, yo soy un hebreo, hijo
del Yod Hei Bad Hei, del Eterno. ¿Sí? Bueno, pues eso hará, le puedo estar seguro que eso hará la diferencia. Bueno, mis amados hermanos, después de este corte y queda, definitivamente, ¿sí? Tenemos muchas cosas que pensar y les pido por favor que lo piensen. No vamos a acabar aquí la clase, vamos a continuar, pero sí quise tomar unos minutos para poderles decir todo esto. Es muy importante que ustedes se pongan a reflexionar el día de hoy lo que están haciendo, ¿sí? Para agradar al Dios de su salvación, para agradar a aquel que les ha dado la vida y que nos sigue dando la vida, aquel a quien nos regala una misericordia nueva cada día y estrenamos misericordia todos los días. Entonces, creo que es muy importante, ¿ok? Hasta aquí este comentario y vamos a continuar, mis amados. Si ustedes no tienen inconveniente, bueno, vamos a entrar en temas cada vez más complicados. Eso es algo que va a ser una situación en donde yo les dije al principio, son cosas que a veces hasta aburrían, ¿verdad? Porque era mucha historia, muchos pasajes bíblicos, comprender por qué teníamos que hacer un altar, y bueno, y toda la parte teórica de por qué, y cada vez hemos ido aumentando. Cada vez más vamos a ir aumentando el nivel de responsabilidad de lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Hay algunas personas a estas alturas me han dicho, terminando clases, me dicen o se acercan, y ya sucedió en este curso, ya sucedió, una persona se acercó conmigo, me dijo, bueno, hermano, yo quiero decirle que pues ya analizando las cosas no tengo el tiempo para estar siguiendo el curso, entonces me voy a despedir, le agradezco mucho su tiempo y ya será en otra ocasión. Así sucede. Es algo común, es algo normal, pero no estoy diciendo esto con el afán de criticar a nadie, no, simple y sencillamente que sabemos, a lo mejor no es nuestro tiempo y por eso reflexionamos y nos dimos cuenta de que no, mejor vamos a poner una pausa. Hasta aquí el conocimiento que llevamos es suficiente. Mejor en otra ocasión continuamos o seguimos viendo cuando ya el hermano publique los videos, ¿verdad? Sucede. Es importante que lo analicemos. Estamos listos para poderles decir adelante. En el momento en el que ustedes consideren, nosotros les enviamos el material. Acuérdense que todo esto lo hacemos con el afán de servir al Eterno. Les mandamos el material y ustedes lo pueden ver o no sé, podemos llegar a algún acuerdo. Vamos a hablar ahora acerca de otra cosa que impide, que es nuestro enemigo y que es un enemigo fuertísimo. Yo me voy a hacer aquí a un lado eh, porque vamos a hablar acerca de nuestra boca. Y bueno, no, ¿qué les puedo decir, mis amados? Nuestra boca, bueno, la boca ha sido tema de muchos pastores para mencionar que trae la destrucción con las palabras. La palabra nos lo muestra y nos lo muestra de manera muy clara los alcances que nuestra boca puede tener. ¿Por qué no la frenamos, mis amados hermanos? ¿Por qué damos rienda suelta a ella? La respuesta es muy fácil. Es parte de nuestra carne y como tal no desea tener comunión con el Espíritu del Eterno que mora en nosotros. Se demuestra la raíz corrupta que tiene el ser humano. La naturaleza que adquirió en el huerto del Edén. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar 4 ejemplos de lo que dice la Escritura acerca de la maldad que hay en nuestra boca. ¿Sí? El primer ejemplo es el Salmo 17, que dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Qué dura es esta palabra, ¿verdad? Este salmo. Proverbios 18:7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Estamos leyendo solamente versión Reina Valera 60. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque su pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bueno, aquí está muy clara la descripción que el profeta
habla acerca de las personas que tienen maldad en su boca, ¿sí? Que van mucho más allá, que no solamente hablan por hablar, sino que ya hay maldad en su boca y dice que su corazón está lejos del Eterno. Proverbios 10:31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, eso es lo que debe de suceder, mas la lengua perversa será cortada. Bueno, pues todas las respuestas se encuentran en la mente. Lo que alimenta la mente, de eso es de lo que va a hablar la boca, mis amados hermanos. La escritura lo dice. Yo quiero invitarlos a que leamos Lucas 6:45, igual en versión Reina Valera 60, y escuche lo que dice. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo yo muchas veces he escuchado explicaciones acerca de él y yo quiero hacer una más, yo quiero sumarme para poder explicar esta parte de la escritura. Y para eso les voy a decir que nuestra boca solo es un reflejo de lo que nuestra mente absorbe o recibe. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Nuestra boca es un reflejo de lo que nuestra mente está absorbiendo, está comiendo. Es por eso que si de nuestra boca solo salen palabras de terror, de enojo, de tristeza, de derrota, hay que mirar en dónde nos estamos encontrando. ¿Qué hay a nuestro alrededor? Y así nos daremos cuenta del motivo de nuestras palabras. Además de esto, no dejemos a un lado las raíces que tengamos y que analizaremos más adelante. Vamos a hablar acerca de raíces, hermanos. Analizaremos el tema de la mente, también lo vamos a ver, ¿sí? Para darnos cuenta el porqué de las cosas. Vamos a avanzar. Y aquí, como ya les expliqué, cuando ustedes vean estos clips amarillos, estos chinches, aquí en México se llaman chinches, ¿sí? Estos chinches amarillos, quiere decir que les voy a aportar algo, que les voy a hablar de Torah, que les voy a hablar de las instrucciones del Eterno, ¿sí? Les voy a dar el contexto que debemos nosotros de comprender. Bueno, Lucas 6:45, ¿sí? Derriba uno de los conceptos religiosos o teológicos más comunes, ¿sí? En la religión católica, judía y cristiana se hacen debates para saber quién tiene la doctrina correcta. Usted puede entrar a YouTube y buscar ahí quién tiene la doctrina correcta o debates de la doctrina correcta y bueno, va a encontrar una serie de videos impresionantes, ¿sí? Una vez más, Yahshua que habló en Lucas 6:45, derriba la complejidad de los conceptos teológicos y, eh, y enseña lo que es la fe de una forma muy, muy sencilla. ¿Sí? Entonces, bueno, dice, el buen árbol dará buenos frutos. Recordemos que hablar de árboles es un paralelo, ¿sí? En la escritura de hablar acerca del ser humano, ¿ok? Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Pero el que no es un árbol bueno, no podrá, y se los puse en negritas, porque eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿sí? El que no tiene una buena característica, el que no es bueno, pues no va a poder dar un buen fruto, ¿sí? Aquí Yahshua nos enseña que tal vez la persona no tiene comprensión teológica, la comprensión teológica que algunos otros tienen. ¿Cuántos hemos encontrado en la iglesia personas que tienden a pensar que saben muchísimo, que porque se saben el libro de Proverbios de memoria, o saben el libro de Salmos de memoria, o a lo mejor saben muchos más libros, o tienen el conocimiento de algunos idiomas, o a lo mejor tienen un doctorado, una maestría, bueno, es al revés, una maestría, un doctorado, conocimientos avanzados en alguna materia, en alguna ciencia. Bueno, esas personas que conocen demasiado, pero estamos hablando de la escritura, entonces aquellas personas que piensan que saben todo, ¿verdad? Sí, pero ¿cuáles son sus frutos, mis amados hermanos? ¿Qué pasa si no tienen frutos? Porque cada vez que hablamos con ellos, vemos esa soberbia,
vemos ese orgullo, vemos esa situación de que pues definitivamente no hay frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura, ¿sí? Pero hay otros, ¿sí? Que tienen frutos. Fíjese bien, y se lo puse en negritas y en mayúsculas, no con el afán de gritarle, ¿sí? Sino con el afán de que usted ponga mucha atención en esto. Pero tiene frutos basados en la intuición puesta por el Ruaj de lo que es correcto. Estamos hablando de una persona que tal vez no tenga la comprensión teológica que otras personas, o sea, que no conoce mucho. Aquellos que apenas llegan al conocimiento de la escritura, aquellos que a lo mejor ya tienen mucho tiempo, pero no han querido meterse tanto, pero sin embargo, ¿sí? Tienen esa intuición que el espíritu les pone de lo que es correcto. Y es muy fácil que se desprendan de dinero, es muy fácil que ayuden a la gente, es muy fácil que visiten, es muy fácil que hagan. Y decimos, ¿qué pasa con esta persona? Pero si casi no conoce de la escritura, pero es su forma de vivir, ¿sí? Bueno, ¿dónde dice esto? En Primera de Juan 2:27. Yo le voy a pedir por favor que me ayude. Vamos a verlo, ¿sí? Vámonos por favor, porque ustedes me van a decir, como yo siempre les digo, ¿y dónde dice eso, hermano? Ok, aquí nos vamos a ir. Primera de Juan 2:27, ¿sí? Fíjense en la versión Reina Valera lo que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué estamos aquí comprobando, dándonos cuenta? El libro de Juan, la primera carta de Juan, ¿sí? Nos dice esa intuición que aquel que tiene el Espíritu comprende y se deja guiar por el Espíritu. Eso es, ¿sí? La unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aprendemos como si fuera algo nato en nosotros. Hacemos como si fuera algo que siempre hemos hecho, ¿sí? A eso se refiere, mis amados hermanos. Entonces yo le pido por favor que usted tome nota y que tenga esta cita bíblica, creo que es digna de que usted la subraye en su Biblia, ¿sí? Entonces, ahora le voy a invitar a que leamos del capítulo de Lucas 6. Vamos a leer en los versículos 43 y 44. Entonces, voy a quitar el material y voy a poner la Biblia y nos vamos rápidamente al libro de Lucas, capítulo número 6, y vamos a leer lo que estamos analizando. Porque acuérdense, estamos entre corchetes y estamos analizando la escritura, ¿verdad? Dice aquí y me voy a poner aquí. Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en contexto, en esta porción, es cómo nosotros podemos hablar lo correcto. ¿Cómo dice la escritura que nosotros debemos de la abundancia del corazón hablará nuestra boca? ¿Sí? ¿De qué cosa debemos de llenarnos para que nuestra boca o de nuestra boca salga lo correcto? Pues de Torah, simple y sencillo, de escritura. Eso es lo que debe de llenar nuestra vida, mis amados. ¿Sí? A lo mejor sí tendremos oportunidad para distraernos leyendo alguna cosa que pues nos guste,
Hay mucha gente que y volteo hacia acá porque hacia acá es donde yo tengo la televisión, bueno, es amante de estar viendo las noticias. Hay gente que le gusta mucho ver revistas de esas que llaman como que de chismes. Hay gente que gusta mucho de estar viendo esos programas que son lo último de lo que pasan los artistas y diferentes cosas así. Hay gente que le gusta mucho pues las cosas así como que ocultas, de terror. Pues de eso va a hablar nuestra boca. Aquí lo dice la escritura, ¿sí? Entonces, depende de lo que nosotros estemos llenando nuestra cabeza, es de lo que va a hablar nuestra boca. Yo le pido, por favor, si usted está casado, entonces analice qué es lo que su esposo o su esposa está viendo y se va a dar cuenta de que es una verdad lo que dice la escritura, no porque yo se lo diga, lo que dice la escritura es verdad, porque va a actuar de acuerdo a lo que está viendo, a lo que se está alimentando. Si solamente se la pasa en el trabajo, si solamente se la pasa con los problemas y circunstancias del trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, bueno, pues a lo mejor es lo que está sucediendo en su mente y de eso va a hablar su boca. Si solamente hay a lo mejor alrededor de nosotros familiares, pero que no tienen el conocimiento del Eterno, de la Escritura, y que tienden a hablar groserías, tienden a decir cosas que no son correctas, tienden a ese tipo de situaciones. Bueno, pues definitivamente debemos nosotros de tener mucho cuidado, porque eso es lo que va a hablar nuestra boca, ¿sí? Y así puedo darle muchos ejemplos. Definitivamente hay lo que nosotros estamos rodeados, eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué sucede que de repente nuestros hijos son pequeños, no conocen, pero se empiezan a juntar con sus compañeros que ya tienen a lo mejor con sus familiares, con sus primos y cosas así, y que ellos ya hablan groserías y dicen ciertas cosas y todo eso, y desde pequeños nuestros hijos empiezan a aprender cosas que son incorrectas? Seguramente a usted le ha pasado o lo ha visto en algún familiar. Bueno, ahí está, ese es el mejor ejemplo de lo que dice Lucas 6:45, ¿sí? Cuando de lo que hay en nuestro corazón hablará nuestra boca. Entonces, yo le invito, por favor, a que usted alimente su corazón de una manera correcta para que su boca hable de una manera correcta, hable cosas del Espíritu. ¿Ok? Bueno, y aquí los voy a llevar a una cosa más de Torah. Ya terminamos ese punto donde analizamos Lucas 6:45 y vamos a otro punto más de Torah. La comprobación de todo lo aprendido, lo que la Escritura busca en nosotros, no es teología, mis amados, y conocimiento, no. Busca el trato hacia nuestro prójimo. Debido a eso es que se nos fue dicho que Abba, el Eterno, no le gustan los sacrificios. Dice, sí, en Mateo 15:14, que el hacer las cosas de forma incorrecta podría llevarnos a ser ciegos guiando a otros ciegos. Sí, porque a lo mejor nosotros nos hemos afanado por aprender mucho de la escritura, nos hemos afanado por estar mucho tiempo en la congregación, pero ¿qué hemos obtenido? ¿Nuestros frutos son de acuerdo a lo que estamos haciendo? De repente hablamos y decimos cosas que son para beneficio, ¿sí? Eh, Apenas alguna persona nos dice algo que no nos parece y cómo reaccionamos. ¿Lo tratamos como debe de ser a esa persona? Porque fíjese lo que dice Mateo 22 del 36 al 40 y esto se lo voy a leer en la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Versículo 36 dice, le dijo, Rabí quiere decir maestro. ¿Cuál de los mandamientos de los misbot de la Torah es el más importante? Y Yahshua contestó, versículo 37, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Versículo 38, este es el mayor y más importante de los mandamientos, de los mitzvah. Versículo 39, y un segundo similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. Toda la Torah y los profetas dependen de estos dos mandamientos, ¿sí? De estos dos misbot. Bueno, entonces, primero es el Eterno, nuestro papá.
Abba. Y en segundo lugar, nuestro prójimo. Pero, ¿qué hacemos con nuestro prójimo? ¿Tenemos enemigos en el trabajo, en los vecinos, en nuestra familia? ¿Tenemos enemigos? Pues ellos también son nuestros prójimos, ¿sí? ¿Cómo tratamos a nuestros prójimos? Eh, ¿Cómo actuamos ante las circunstancias en nuestro trabajo cuando son complicadas? ¿Sí? ¿Los amamos? ¿O tenemos más bien ganas de ponerles un hoyito de 3 metros y enterrarlos ahí? ¿Sí? Entonces, yo quisiera llevarlos a esta circunstancia. El Eterno no quiere sacrificios, mis amados. No quiere que usted aprenda tanto que se pueda envanecer o tanto para que se ponga a trabajar y nada más trabajar en la obra. Es más grande amar a su prójimo que cualquier curso, que cualquier momento de servicio al Señor, predicación, de ser diácono, de enseñar. No importa el trabajo que usted me diga, ir y predicar, ir a ayudar a las viudas, no sé, lo que usted me diga. Es más importante amar a su prójimo. Aquí está. Sí, el segundo es similar a este. Pero vamos a entrar en el contexto de lo que está diciendo nuestro Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo, Yahshua en hebreo. Acuérdense que a mí me gusta llamarlo por su nombre en hebreo. Sí, no se descontrolen. Eh, entonces, Mateo 22 está hablando acerca de lo que nuestro Maestro dijo, de lo que nuestro Mesías dijo. Y él, pues, es una persona que es del pueblo de Israel, sabía o conocía la Torá, lógicamente, él es la Torá viviente, ya lo vimos nosotros en un ejercicio que hicimos, entonces, pues sabe lo que dice la escritura, está hablando de Torá, ¿sí? Mateo 22 está hablando de Torá, está diciéndoles Deuteronomio 6:4, ¿sí? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿ok? Les está hablando de Torá, muy bien. Y les agrega, siempre acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Yahshua, va más allá, nos pide una milla extra, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? El segundo, similar a este, es el mandamiento. Toda la Torá y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Si nosotros obedecemos esto, nos está diciendo el Señor que prácticamente estamos cumpliendo su escritura. Sería el máximo, la máxima demostración de obediencia. Dejaríamos a un lado completamente nuestra carne. Pero siempre hay una persona que nos saca canas verdes, ¿sí o no? Siempre, mis amados hermanos, estoy seguro de que es así. Ajá. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bueno, pues nosotros debemos de cada vez más alimentarnos de Torah, alimentarnos de la escritura, estudiar. Acuérdense que no se trata de leer, se trata de escudriñar, dice la escritura, ¿sí? De ver por qué suceden las cosas. Por eso yo les estoy poniendo los las cositas estas amarillas para que usted aprenda más. Acabamos de ver lo que dice Lucas 6:45, ¿no? Y entenderlo. Ese es el contexto, ¿sí? Ahorita estamos hablando un poco más acerca de obediencia, ¿sí? Lo que nuestro maestro estaba hablando de Torá, estaba hablando de lo que dice en el Pentateuco, como lo conocemos en el cristianismo. Y ahí definitivamente nos enseña y nos da, ¿sí? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Se acuerdan que les dije que de esto íbamos a estar hablando? Aquí está explicado Mateo 22, ¿sí? Entonces, eh, dicen en México una frase vulgar, pero así lo dicen, está poniendo la vara muy alta. Se refiere en un momento dado que el límite lo está poniendo muy arriba. Pero es una realidad, mis amados hermanos, ¿sí? Si nosotros podemos amar a nuestro prójimo, sea quien sea, así sea nuestro peor enemigo, así sea quien nos ha defraudado económica y socialmente y familiarmente, así la persona que a lo mejor maltrató a alguno de nuestros hijos o a nosotros mismos, la persona que nos robó el vehículo, la persona que nos hizo daño, no sé. Si nosotros tenemos esa capacidad para amarlo, toda la Torah y los profetas dependen de estos dos mandamientos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues
Creo que no hay mucho más que decir. Para concluir este tema de la desobediencia, bueno, pues vimos y ampliamos mucho más el concepto de la desobediencia. Yo espero que usted se dé cuenta de que definitivamente no solamente es, a ver, hermano, por favor, párese usted en el púlpito y haga una oración. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Lejanos estamos de eso. ¿Sí? No se trata de lo que nosotros hagamos en la iglesia, mis amados. Eso, como una situación social e incluso religiosa, está muy bien, ¿sí? Qué bueno, usted tiene el tiempo para apoyar, pero Mateo 22 nos deja la medida exacta, ¿sí? Amar a nuestro prójimo. No se trata de que sepamos mucha teología o nos llenemos de conocimiento. Lo que el Eterno busca es que nosotros, aprendiendo todo lo que estamos aprendiendo, podamos amar a nuestro prójimo. Demostrarle a mi esposa, que es mi prójimo, a mis hijos e hijas, a mis familiares, tíos, primos, sobrinos, que los amo. Eso realmente va a hacer la diferencia. A mi jefe, que a lo mejor lo odio, a lo mejor no es el más adecuado, ¿verdad? A lo mejor me hace la vida de cuadritos, como decimos en México. A lo mejor es una persona que es intratable, que a lo mejor el compañero de trabajo, y desafortunadamente me toca con él todos los proyectos, el compañero de la escuela, ¿verdad? O la maestra o el maestro que definitivamente son intratables, ¿sí? Bueno, pues todos ellos son nuestros prójimos. Yo no puedo decirles, y lo confieso aquí abiertamente y lo dejo grabado, no, hermanos, a mí me cuesta mucho trabajo, pero mi responsabilidad es enseñarles lo que dice la Torah, la escritura, ¿sí? Yo estoy en el camino, estoy en el camino. No tomen mi ejemplo, tomen el ejemplo de nuestro Mesías, del Salvador, del que escribió, ¿sí? Mateo, del que dijo las cosas que ahí vemos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí. Eso es lo que nosotros debemos de tomar como ejemplo. Lo que dice la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a él es a quien debemos de hacer caso. ¿Sí? El ejemplo de un hombre siempre va a ser lo mínimo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de poner la mirada, porque el camino es estrecho, acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, ahora sí, con esto concluimos el tema de la desobediencia. Es un tema muy complicado, podríamos hablar muchas más cosas, pero bueno, tenemos que cortarlo porque más adelante, ya la siguiente clase, ahorita ha avanzado el tiempo, la clase que viene vamos a hablar acerca de nuestro corazón. Y bueno, ahí también nos vamos a meter en problemas, en muchos problemas, porque estoy seguro que vamos a entender cosas que definitivamente nos han enseñado de una manera diferente o hemos aprendido de una manera diferente. Bueno, pues creo que hasta aquí es justo que pongamos una pausa. Mis amados hermanos, es una bendición. Sépanse que los amo. Fue una clase difícil porque a mí me cuesta decirles cosas que son directas, créanme. Es difícil utilizar las palabras correctas y si hay alguna palabra que yo no he utilizado de manera correcta y que les han herido o les han hecho que ustedes se molesten, por favor les pido que me perdonen. Es importante que yo se los diga, ¿sí? Y bueno, mis amados hermanos, pues bueno, hasta aquí terminamos la grabación. Que el Eterno sea con ustedes. Nos vemos el próximo martes por la noche y ahí estamos al pendiente.